Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, voy a comentar a continuación los pormenores de la cuarta ronda del torneo Clínica Chess. Voy a ahora compartir pantalla y entonces vamos a comenzar con la primera partida entre Cristian Juárez y Javier Peirano. Comienza con una apertura de peón rey, y bueno, vamos entonces aquí con alfil C4 que jugó Cristian, el actual líder del torneo, respondido por Javier con caballo F6 tocando el peón, caballo C3 entrando en la apertura vienesa, justamente en apertura de la cual he escrito uno de mis libros, el último que ha salido a la venta, caballo C3, en este orden, en caballo C6, pero acá para mantener los lineamientos de esta línea de la vienesa sería D3 con la intención en algunos casos de jugar con F4, pasando al gambito de rey, por ejemplo, ¿no? Ahora la jugada caballo F3 está transponiendo la apertura de peón rey. Para el negro era interesante ahora, en vez de alfil C5, la jugada caballo por E4. Entonces se abren dos caminos: o se toma caballo por caballo y se hace D5, con buen juego del negro, porque queda, por ejemplo, en esta variante, con un peón de más en el centro del tablero. Y después tenemos la jugada intermedia, alfil por peón jaque, que parece buena porque se está quitando el enroque. Sin embargo, el gran centro que logra en este momento el negro hace que el rey después se pueda acomodar con un enroque artificial con la jugada H6 y rey H7, y queda al centro de los dos peones, más la pareja de alfiles haría quedar al negro con una mejor posición. El negro elige un movimiento más sólido, alfil C5, manteniendo la simetría, y ahora se puede jugar simétricamente, pero no me gusta la jugada alfil D4. No hay necesidad de ceder la pareja de alfiles. Si la jugada alfil A7, por ejemplo, sería una jugada sólida y bien para el negro. Alfil D4 no me gusta porque el blanco queda con la pareja de alfiles, teniendo la posibilidad de oportunamente buscar de abrir la posición. Una opción, aparte de alfil G5, que parece clavar y molestar, pero quizás enroque, y ahora o bien F4, abriendo el juego para los dos alfiles, o la jugada caballo E2, desalojando la pieza que nos está molestando, para luego retomar, y bueno, todo lo que haga el negro tipo D5 va a ser abrir la posición, y eso favorece a los dos alfiles. Y si no, va a llegar el blanco a jugar F4, y bueno, y va a abrir la columna de F, que va a estar coordinado junto al alfil en el punto F7. Alfil G5, al no haber enrocado el negro, dispone oportunamente de la siguiente continuación. Acá, en el momento que se equivoca justo el negro con alfil G4, tenía la posibilidad de jugar H6 y G5. Entonces, de pronto, esta avalancha de peones, cuando el otro evita, obviamente, estos pormenores, puede empezar a jugar con casillas como F4 y puede proyectar aún un enroque largo, mientras el negro puede ir ganando terreno en el flanco rey. Esto sería un buen plan para jugar. La jugada alfil G4 hay que tener mucho cuidado, porque toca la dama, pero con la jugada intermedia de alfil por caballo, si nos comen la dama, comemos la dama, y él toma el alfil y yo como el alfil, y quedan dos piezas contra una. Entonces queda con una pieza de más en esta posición ya el blanco. Bueno, así todo, el negro quiso vender cara a su derrota y empieza a avanzar los peones. Hay que tener cuidado estas posiciones, si no dormirse, en el sentido de decir ya gané, es lo peor que puede pasar. ¿Cuál es el inconveniente de la posición? Rápidamente hay que sacar un diagnóstico. Siempre hay que hacer la mejor jugada. No es cuestión de decir, bueno, me relajo dos o tres jugadas. Acá hay que decir, el caballo en D4 es la pieza que me molesta. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlo. Entonces, si él evita el cambio, lo cambiamos por el alfil. Y ahí hacemos F3 seguido de D4. Y no hay ningún problema en la posición. Si hace G4, se hace F4. Bueno, la jugada dama de 2 da el sentido como que relajó el blanco y se tomó un tiempo de
tranquilidad. Entonces ya está amenazando H3 el negro, y hay un doble en F3, y ahora vino G4, y ahora vino H3, y bueno, está complicado. El blanco tuvo que agudizar el tema defensivo, porque acá podés llegar a perder, te hacen peón por peón, rey por peón, dama F3 jaque, y te dan mate con torre H1, así que bien jugado F3 en la defensa de vuelta, estando atento. Yo creo que durante este torneo, Cristian Juárez está primero porque se ha defendido impecablemente en las partidas. Y no hay cosa más difícil en el ajedrez que defenderse, porque a todos nos gusta estar del lado del ataque. Entonces, muy bueno fue todo el tiempo la forma en que se defendió en sus partidas. Caballo de 2 es buena idea, cambiando la pieza que está molestando. Creo que mejor que otras. Es esa directamente la mejor, eliminar la pieza agresora. Entonces, el negro quizás no tuvo la suficiente paciencia, quizás acá habría que hacer alguna jugada, quizás haríamos D5, algo más, como hay que agregar más. Caballo F3, bueno, no está del todo mal, o sea, juega sus cartas el negro, juega torre por, quizás aquí, más que dama H4, que fue directa, y torre G1 fue una excelente jugada defensiva para jugar rey F1, torre H2, la ocupación de la debilidad táctica, y ahora tomar dama por F3 con idea de torre H8, y acá hay que encontrar defensa precisa, porque te pueden dar mate, te amenazan jaque y mate con torre H1, por eso el blanco encuentra en caballo G3 una buena jugada, y ante el jaque cubrió, o no, esto era un análisis, y acá llegaría justo alfil por F7, pero esto era, habría que haber pasado todo por aquí. Me parece como que todavía se podía intentar algún recurso tal como este, ¿no? Al blanco hasta puede llegar a jugar dama G2, llegado el caso, no, pero viene dama F4 y dama por alfil. Hay que jugar preciso, hay que jugar algo así. Y todavía el negro, el blanco está sólidamente ganando con claridad. Pero creo que se hubiera jugado, yo hubiera jugado las cartas por torre H2. Vino dama H4, excelente jugada defensiva, para poder llevar el rey a F1. Entonces, acá, torre de G8, juegan, siguen atacando. La opción era jugar D5 y tratar de generar una ruptura con E4, llegado el caso, pero está arriba la posición, obviamente. Intentó por este otro lado, que creo que no está mal, dama E3, buena defensa, y buena defensa, escapar con el rey, intentan, comen, y termina de solidificar con rey D1. Bueno, ya ahora, en las últimas jugadas, el negro pudo haber abandonado, y terminó de abandonar cuando colocó el rey en juego, terminando ganando la partida Juárez, que ha sido un defensor acérrimo de estas posiciones. La otra partida lo veremos en acción a Teo Cabanillas, de Coronel Pringles, jugando un muro de piedra contra el muy fuerte jugador como Máximo Moreno. Cada vez me parece que lo veo más fuerte a Máximo en sus partidas, con un convincente juego posicional, y agregó en las clases, me parece, una contundencia grande en el momento de la táctica también. Agregó un juego táctico, su juego muy fino posicional, así lo creo yo, un jugador fino posicional Máximo. Bueno, le plantean el muro de piedra y él juega con fianqueto, y juega esta línea que no la conocía y me pareció excelente. Acá el negro lo que desea es el cambio del alfil defensor de la casilla, porque es el lugar incluso donde va el alfil blanco, y luego instalar un caballo en E4. Así que no le importa dejar los peones doblados, tomaría posiblemente ante un alfil por alfil, yo tomaría de peón E, para que la torre N8 luego esté presionando sobre el peón base y sobre la misma casilla. Bueno, el blanco no tomó, sino que jugó enroque, se enrocó, y el blanco jugó alfil C2. Me hubiera gustado B3 para ver si soluciono el tema del alfil llevándolo a A3. Bueno, jugaron alfil C2,
y el negro jugó en caballo B de 7, alfil de 2, bueno, no es una jugada tan activa, C5, el negro tiene mejor desarrollo, tiene mejor, tiene la casilla débil, el blanco, y bueno, lo veo algo mejor al negro. Juan H3, entonces dama B6 atacando el punto B2, B3, torre AC8, va incrementando la ventaja al negro, alfil E1, C por D, ventaja de desarrollo, se abre el juego, se toma de peón E, alfil por C2, dama por C2, y caballo E4, buena jugada. Ya instala en la casilla fuerte, deja agarrado sobre el punto C3 la debilidad. Ahora fue con el otro caballo. Quizás muchas veces hacen un pivoteo los caballos. Ese caballo de F6 es el que termina en E4 y el otro caballo puede ir a D6 y F5. También puede ir a H5 y a G3. Pero acá, directamente, con ventaja de desarrollo, el rayo X tenemos sobre el rey de G1, E5 era muy eficaz. Ante las tomas, retoma y quedaría así. Y entonces después, al haber abierto la diagonal H2, B8, se puede montar la máquina y atacar por las casillas negras débiles. Se jugó el caballo de D a F6, es muy molesta la posición, porque el negro va directamente a aprovechar las debilidades. Debió haber puesto este bloqueo del caballo en E5 para custodiar con la dama la casilla G3, y ahí dama C7 debería ser obligada para evitar el doble de D7. Caballo G5 en cambio no fue precisa, el negro tenía un golpe táctico mejor aquí, que no se vio, que era caballo por F4, ganando un peón. Se prefirió hacer F5, una buena jugada posicional, dama de 3, de vuelta estaba el golpe E5 y F4, dama de 2, caballo por G5. Medio como que era muy fuerte la jugada de 5. Se jugó caballo por G5 igual, con jugadas posicionales muy fuertes, el negro va teniendo una posición arrolladora. Colocando, vean cómo en el juego posicional coloca primero todas las piezas antes de emprender el embate final. Parece esas partidas clásicas de Alekhine o de Capablanca, que llevaban todas las piezas al juego y luego, una vez puestas todas las piezas en juego, ahí atacaron en C3, viene el golpe con F3. Si tomaban, para mí había varias jugadas, se podía hacer esta y definir con una hermosa jugada como dama G3, porque ante la toma del alfil en el aire hay un doble ataque, ganando más material, quedando con una pieza de ventaja. Era una linda definición en ese dama G3. Se jugó dama B5, peón por peón, entró el caballo y terminó con una sutil jugada dama C8. Bueno, me pareció una gran partida de Máximo. Luego tenemos la partida Castiglione y de Malde. Las tres primeras mesas del torneo me parecieron muy buenas partidas. Acá se definió de una manera accidental la partida, ya veremos. D4, D5, se jugó C4, C6, caballo C3, caballo F6, se jugó alfil F4. No es lo común, se prefiere jugar habitualmente en las partidas de maestros caballo F3. Primero los caballos. En este caso, el negro podría hacer la siguiente continuación que no se efectuó, y por eso no se hace. Se hace peón por peón, y si A4 para prevenir B5, puede venir la salida del alfil, y ante la jugada clásica para retomar en C4, esto es igual de teórico con el alfil en C1 y el caballo en F3. Pero en este caso, aprovechando la presencia del alfil en F4, tenemos la jugada caballo D5. Y entonces, si el alfil se retira, entonces dama A5 molesta, ya que suma una pieza más. Y puede haber un B5 ante un dama D2, vamos a suponer. Puede existir la jugada B5. Puede ser B5, puede ser incluso caballo B6. Bueno, sosteniendo el peón. Pero la otra opción era retomar y bueno, jugar con la pareja de alfiles, con una igualdad más que cómoda para el negro. Entonces,
alfil G4 no me pareció buena porque no está clavando ese alfil. El blanco jugó dama B3. Otra opción es aprovechar de ganar un tiempo para luego tomar, y dama B3 aquí es fuerte, ya que no tiene dama B6 por la jugada caballo por D5, me parece. A ver si están así. No, porque también se puede jugar tranquilamente dama por dama, por ejemplo, y después especular con el peón de D5 que está en el aire con esta jugada, ya que puede haber G5 y caballo por peón. Y ante una defensa de esta índole, el blanco simplemente tiene mejor juego, ventaja espacial, el centro, ¿no? Entonces, mejor el blanco. Entonces, este era un camino. Se jugó dama B3, se respondió con B6. En estos casos siempre hay que mirar la jugada dama B6. Y el tipo de juego que se da es la presentación de este final, en donde el blanco tiene presión con la torre de A1 sobre el peón de A7 y no soluciona con una 6, porque viene en la maniobra B4, B5 y va a quedar clavado el peón de A6 y va a haber se va a retomar de caballo en B5 amenazando un doble en C7. El blanco siempre va a estar algo mejor. Se jugó con B6 en la partida y eso genera algún tipo de debilidad. Caballo F3 se jugó C por D, era la jugada más precisa. Ante caballo por D, el alfil se va y queda mejor con la idea de E4. Por ejemplo, algo así con E4. Mejor el blanco. A ver, si hubiera tomado D peón, vamos a ver, porque no lo había analizado, ahí hay debilidad de casillas de un color, pero aparte está la gran jugada caballo con el doble en C7, y acá está el caballo en el aire, aprovechado de inmediato con un ataque sobre el mismo y la amenaza de un mate a la descubierto con caballo C7 o caballo D6. Bueno, todo esto no se dio, se jugó caballo F3, E6, E3. Era buena, de vuelta la maniobra caballo E5, alfil se va dama A4 con ventaja blanca. No decisiva, ¿no? Pero ya alguna ventaja. Entonces se jugó E3. Creo que el negro debería cuanto antes eliminar este caballo que va a molestar al alfil y rápidamente llegar a esto. Y el blanco, bueno, todavía tiene una ligera ventaja. Pero este caballo H5 no va a terminar cambiando el alfil fácilmente. El blanco pudo haber jugado de la siguiente manera. Con esta jugada hubiera creado un grave problema al rival, porque ante la toma de esa pieza, vamos a suponer así, de inmediato viene la doble amenaza, el alfil en el aire y el ataque doble sobre C6. Entonces tienen que hacer esta jugada intermedia, el alfil sale, y cuando quiere hacer lo propio con el alfil se encuentra con este ataque doble. O sea que el blanco podía tener la partida ganada con este movimiento. A ver, no vimos la jugada, la toma de dama, que sería otra jugada posible, pero de inmediato salta el caballo y empiezan a tener los mismos problemas de hoy, con los dobles ataques, con caballo, con peón G4, o simplemente una toma de peón por acá, por el flanco dama, seguido de peón por peón. O sea, el blanco está con una posición ganada. Se jugó alfil G5, se jugó F6 y se jugó alfil H4. De vuelta habían juegos de artificio como estas jugadas, y ante una captura, bueno, esto no es tan grave, pero el blanco sigue teniendo ventaja en este tipo de formación debido a la ruptura en E4. Bueno, el blanco estaría algo mejor en todo esto. Con alfil H4 se jugó G6, quizás mejor G5, alfil G3, alfil F5, se mata el caballo, y H3, y bueno, llega el negro a defenderlo todo. Era ese camino bueno. Se jugó G6 y de vuelta estaba el mismo tema de hoy. Todo este camino que llevaría al blanco a generar ventaja. A pesar de la pieza de menos, queda una posición que quedan atacados los caballos y bueno, estos peones libres molestan un montón. 4, 8 contra 5, dice posición ganada para el blanco.
a pesar de la pieza de menos. Por ejemplo, algo así con un jaque de dama, porque después van a quedar atacados los dos caballos con la jugada de 6. Y hace la transformación de la ventaja con esto. Ahora quedamos iguales de piezas, pero queda un peón de ventaja y hasta 2 si viene un dama por H4 oportunamente. El blanco tendría esas ventajas materiales y posicionales. Alfil G3 se jugó y todo esto llevó un cambio, pero esta jugada en H5 también me pareció bastante osada, quizás rey F7, quizás alfil G7 eran mejores. Esto provoca una debilidad en G6, sobre el mismo va el rival. Quizás alfil F5 era mejor, se jugó alfil D6, se cedió el peón, yo creo que está muy bien el blanco. Ahora debería haber concretado la ventaja del peón. Y de vuelta, no hay que relajarse. Acá existían este tipo de jugadas. Habrá tenido miedo el blanco de que el alfil le quedaba mal, pero de inmediato después iban a haber aperturas de la posición con F3, ¿no? Y E4. Bueno, se jugó alfil D3 para no tener situaciones de zozobra con el alfil encerrado. El negro debió haber cambiado el caballo para no permitir la maniobra caballo H4 y llegado a esto. Pero siempre el blanco tenía la posibilidad de la apertura de la posición para especular contra el rey adversario en el medio, inclusive hasta enrocando largo el blanco. Con el caballo se fue a D7, se enrocó largo. También era muy fuerte la jugada caballo H4 con la amenaza de doble, y después de inmediato se llega a esto con problemas con el alfil. Y entonces el blanco termina cosechando toda esta ventaja posicional y material, porque tiene un peón de más. Bueno, todo esto se jugó con enroque largo, se jugó dama C7, rey B1 saliendo del rayo X, mataron y vino H4. Bueno, esto tiene que ser un aprendizaje de cómo abrir el juego. En vez de F4, medio cerrando, había que abrir el juego todo el tiempo. Incluso esto, que pareciera arriesgar, no es tanto riesgo, es pieza por 3 peones, vamos a suponer algo así, y con el ingreso de la torre, después queda muy mal el adversario. Ante una situación así, bueno, ya hay torre por alfil y dama por torre, pero ya está muy precaria la situación, ya viene alfil F5, y está por todos lados agarrado el negro. Entonces, esta era una forma también de apertura de la posición. Se juega F4, H3, de vuelta para abrir el juego era C por D, E por D, E4, sin regalar nada, abriendo el rey que está en el medio del tablero, y ahí el rey en el medio entra la torre en juego. F5 se cerró con E5. C por D se cerró con C5. Bien el negro en la defensa, hace lo que puede. De vuelta se trataba de abrir el juego. Y bueno, de última ya vamos a capturar finalmente el peón. Con ese peón cayendo pareciera que la partida está ganada. Pero el blanco fue a intentar ganar ese peón, igual está todo sólido, está con ventaja el blanco, pero había que abrir con F4. Iba haciendo jugadas no del todo precisas, entonces siempre se da una chance más. Creo que ahora era otro momento de abrir el juego, nuevamente, toda una práctica de cómo abrir el juego. De vuelta, sacar el caballo que entorpece, defender la base en G3 y después incluso defender todo y ir preparando la jugada de 5, paulatinamente. Pero se jugó de esta otra manera, y se jugó dama A3. Se jugó B5, mejor dama D7, B5, me gusta dama B4, se jugó B4, y ahí empieza a haber alguna cuestión para el negro de un ataque doble. Ya no es tan claro como antes. Creo que se pudo haber ensayado torre por torre, torre por torre, torre C8, porque siempre está agarrado el negro con la coronación del peón, que existe ese peón, y es muy molesto. Pero entonces, bueno, ya no es como antes, ¿eh? Ahora tenía que jugar dama D3 y el blanco tendría alguna ligera ventaja,
pero ya no es como antes. Vuelvo a reiterar. En la partida, claro, hubo mouse slip y perdió la dama. Desde luego, tengo entendido que quiso volver a jugar la partida, el conductor de las piezas negras, pero no fue aceptado por José Castiglione, dos verdaderos caballeros del tablero. Y bueno, creo que son las reglas. Yo estoy de acuerdo cuando alguien comete mouse slip, son las reglas de juego. Creo que puede pasarle a uno, y si a uno le pasa, creo que la forma lógica de hacer es lo que hizo en este caso el blanco, de decir, bueno, es cuando yo sin querer toco una pieza, bueno, no fue querido, pero la toqué. Son las reglas de juego. Así que, bueno, me pareció muy bueno la partida, interesante por todo el concepto de la apertura de la posición. Vamos a Valentín Álvarez de Malde contra, Navarro, Adrián Navarro contra Candela Rojo, que fue una apertura inglesa. Jugaron la línea clásica con E5 y jugaron el sistema en holandés. Interesante comienzo. Bueno, para hacer una verdadera siciliana cerrada, más que alfil G5 es la jugada E3, y esta sería una típica posición con los colores invertidos de la siciliana cerrada, ¿no? Donde tarde o temprano el caballo se instalará en D5. Bueno, esto es el camino usual, pero se jugó alfil G5 y vino la clavada, quizás acá H6 para llegar a posiciones como en la partida. D6, me parece que el blanco no tenía necesidad de apresurarse, sino que había que hacer ganar un tiempo y esperar que el negro hiciera este movimiento, y solo después de todo este camino el blanco lleva el caballo a E2 para llevarlo a C3 y a D5. Bueno, esto facilita la tarea del negro, entonces tenemos que ser conscientes de todo esto, de que el blanco perdió algunos tiempos y el negro tiene mejor desarrollo, ya tiene la dama, la torre, apuntando en rayos X a F2. Por eso que hay que jugar una jugada tipo dama B3, porque la jugada lógica caballo E2 no hay que seguir jugando como si no estuviese, si todo estuviese en orden, porque el negro ya quedó con más desarrollo y el rey, el blanco, está en el medio. Aquí había que jugar F4, la apertura de la posición. Y ante la doble toma, si toma de caballo, existe la jugada G5. G5, porque no puede defender F2. Si va H3 el caballo, alfil por caballo. Entonces terminarían así y el negro tiene una posición de iniciativa importante. Se juega alfil E6, enroque, G5. Bien agresivo, jugando candela. Se juega F4 en la partida. Me gustaba ahora, está bien esto de mantener la tensión, es todo un aprendizaje hacer una jugada como rey H8. Me hubiera gustado tomar una vez y ahí jugar rey H8. Y estaría así la posición dama B3, bueno, es una posición pareja. Al jugar esto, el blanco pudo haber jugado B4, que no la hizo, y ganar espacio en el flanco dama. Este sería el plan del blanco. Pero comete este error, aprovechado por Candela, bien, concentrada, y ahora B3 no fue tan precisa. Torre C1 era mejor porque buscaría presionar sobre la columna. Y esto sería el camino en donde habría un peón de más, pero todavía jugable. Sobre todo siendo un final de torres, es una ventaja del negro, pero el blanco está activo en el juego. Entonces, la jugada B3 facilita la labor del negro. Todo este cambio ya genera dos peones de ventaja y no uno. Y el negro queda activo en este final con la columna dominada. Era mejor para eso tratar de jugar primero B4 para buscar hacer torre C1. Y me parece muy hábil toda esta continuación del negro, ya si peón por peón viene torre A8, y cuando nos tocan el peón con torre C1 llega a C5. Entonces si A3, torre E4, tratando de forzar los acontecimientos,
y mientras nos toman en C6 queda todo defendido, ahora con 2 peones de más y no con 1 como antes. Torre C1, C5, y entonces ahora se trata de doblarse de torres y ganar, llevar el rey al medio, muy importante. Bueno, esto no le conviene al blanco. El blanco igual tiene una posición perdida, pero debe conservar las torres para tener una mínima chance. Igual bien ganado por Candela al final, llevando el rey al medio y luego jugando muy bien el movimiento C4, generando ya todos los peones libres. Bueno, lo vemos rápido, todos los peones libres, ganando todos los peones y ya ganando con claridad el final. Bueno, vamos a la siguiente partida, que encontró a Nicolás Álvarez con Valentín Silio Ciofini. Comenzó con una Ruy López esta partida, con un peón rey, caballo F3, caballo C6, alfil B, y jugaron la variante Steinitz, sólida variante Steinitz, de 4, alfil D7. A mí me gusta mantener la tensión, no decir ni abrir ni cerrar, mantener el 2 peones contra el 1. D5 cierra y genera una ventaja espacial de parte del blanco. Es una ligerita ventaja. Creo que la jugada que neutraliza la ventaja es el H6, por más que doblen peones, llega a F5 el negro y libera. Entonces, caballo G6 se juega, vino en dama de 2. Era importante comenzar a cuidar las casillas como F4 y entonces después incluso tener alguna ventaja espacial. En la lucha de alfil contra caballo, quizás ahora el juego cerrado, que da esta característica en la posición donde el caballo está bien contra el alfil. Entonces se juega la partida dama de 2, alfil E7, enroque largo, en H6. Me gustaba más jugar ya a preocupar al adversario con esta jugada B5 y llegaríamos a esta posición donde hay chances equilibradas. La jugada H6 me gustaba para el blanco capturar y tratar de generar algún espacio, aunque el negro contragolpea. Todo esto, caballo G4, no sé si da para cambiar ese alfil. Me gustaba más generar algún tipo de dificultad al rival en este tipo de versión y enrocando corto. Me gustaba más este C5. Si no toma, emprender la avalancha de peones ya en el flanco dama, con B5. Se vino caballo G4, rey B1, caballo por, dama por. A6. Se ve que el negro quería enrocar largo. Para eso defendió el peón. Esto es importante para que no salten a F4. Y ahora el caballo no encuentra una casilla buena, quizás lo estaba llevando hacia F6. Hacia ahí va el caballo. El blanco genera rupturas o solidificación del centro, que está bien, ruptura puede haber G4, G5 en caso de enrocar. Me gustaba B5 para el negro. Jugó caballo H5 y defendieron el peón. Toda esta parte de la partida la jugó muy bien el blanco. Ahí defendieron el caballo, la dama miró a ambos flancos. Caballo C4 me gustaba para el negro, para el blanco, para molestar el flanco dama. Bueno, se terminó enrocando largo el negro. Caballo B3, la posición está equilibrada. Rey B8, A3. Y acá comete, esta no me gusta tanto, rey A7. Me gustaba ya romper en el flanco rey con F5, buscando sus chances. La posición es equilibrada, pero el negro se puede mostrar activo acá. Al jugar rey A7, no queda muy clara la ubicación del rey ahí. Siguió F4. Me gustaba caballo A5 y a F5 jugar B4 y empezar a contragolpear en el flanco dama, donde está el rey. Bueno, en la partida, rey A7, se jugó F4, peón por peón, y bueno, y ahí comete el error decisivo el negro, debía haber sacado el rey y la dama iría a F3. Comieron acá y bueno, vino un jaque y costó el caballo. Varias partidas se terminaron definiendo con un tipo de jugada así. Alguna colgada en posiciones muy correctas, venían muy correctas
y se definían con alguna colgada de pieza. Está bien simplificar cuando hay peón pieza de más, pero después hay que prestar atención cuando ganamos pieza, como acá, una pieza más. Entonces se jugó de este otro modo. Vamos a ver cómo termina, porque no dio ninguna chance el blanco, es verdad. Entró en séptima, atacaron el caballo, buscaron mate con torre B8, tienen que jugar así. Era interesante jugar B4, toma, jaque, se va y toma, y se está amenazando un mate con, a ver, B5, en rey A5 y torre A8. Entonces hay que evitarlo. Igual se llega al mate, se amenazaba mate con caballo por C7, y acá termina también en mate con un peón. Era notable la definición de la partida. Bueno, se jugó caballo B5, A4, y acá otro remate muy interesante, que lo termina haciendo el blanco con mate, con caballo por C7. Bueno, vemos entonces la última partida de la jornada entre Mariano Corsi y Andrés Conde, en donde Andrés hizo el primer punto del torneo en una Veresov. ¿Qué es eso? Comienza la partida con caballo C3 en vez de la apertura de C4, el gambito de dama, y ahora el blanco juega con E3. Esa es. Bueno, ahora el blanco me gusta otro tipo de jugadas, como F4, como un muro de piedra con el alfil afuera, o alfil D3, para después sacar el caballo por F3, tal vez, y buscar E4. Pero al jugar alfil B5, esa clavada se solidifica rápidamente, incluso ese peón, cuando se retira el alfil a A4, que me parece mal, era mejor ir a D3, empieza a expandirse el negro y amenaza a A4. Tiene que frenar, quizás el mejor freno era con A4 para forzar a hacer esto y ya asegurarte el enroque. Bueno, se jugó con A3, entonces siguió A4 y siguió B4, porque ahora empieza a haber temas con A3 por la clavada del caballo. Y ahora quizás hay que ir a E2. Igual es difícil la posición del negro, del blanco, porque viene a caballo E2, alfil A6. Ya se van combinando una situación y otra. Por ejemplo, en roque ya tenemos A3, y a peón por peón hay un alfil por caballo y gana calidad al retomar el caballo al alfil. Se jugó el caballo F3, A3, ya se combina el tema de la clavada, y dama 5 muy enérgicamente jugó Conde esta partida sin dar ningún tipo de tregua, ganando la pieza, ganando la torre, y bueno, sin dar ninguna chance. Brillante partida del negro, que terminó ganando en forma contundente. Bueno, así entonces terminamos las 6 partidas de la ronda. Espero que disfruten de este video y nos vemos la semana próxima. Bueno, muy buenas noches.